Bueno, continuamos con nuestra 10ª inmersión en esta serie de Cristología. Y en la inmersión anterior abordamos la resurrección, ese triunfo definitivo sobre la muerte. Así es, un punto de inflexión absoluto. Exacto. Pero hoy vamos a abordar el tema de la exaltación de Cristo. Nuestra misión con este análisis detallado es entender cómo aquel siervo sufriente que descendió a lo más profundo y oscuro de la experiencia humana es ahora el soberano supremo del universo. Ujú. Y es una transición fascinante. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, quiero abrir con una imagen mental que a mí personalmente me voló la cabeza al revisar las fuentes. A ver. Si pudiéramos hacer un viaje al centro mismo del cosmos, en este mismo instante, a ese trono que rige toda la creación, la teología nos dice que no encontraríamos solamente un ser espiritual, así como intangible y distante. Claro, no es una fuerza nebulosa. Exacto. Encontraríamos a un hombre glorificado, o sea, el creador del universo asumió la forma de una criatura, y esa criatura ha sido elevada a la autoridad divina absoluta. Es un concepto inmenso para procesar. Es una imagen que altera por completo la comprensión tradicional de la realidad cósmica, sin duda. Y para entender la verdadera magnitud de este ascenso supremo, es imperativo conectar los puntos con el descenso extremo que lo precedió. Ujú. Nuestras fuentes insisten en que no es posible aislar la exaltación de lo que se conoce en teología como la kénosis. La kénosis, el vaciamiento. Exacto. La exaltación es, en muchos sentidos, pues la respuesta directa de la justicia divina a una humillación absoluta. Vamos a observar cómo la divinidad y la humanidad interactúan en un evento que sencillamente no tiene precedentes en la historia del pensamiento humano. ¿Ok? Vamos a desempacar esto porque hay una aparente contradicción aquí que resulta súper profunda. Hablamos de un ser infinito que se humilla voluntariamente para luego ser exaltado. Sí, parece paradójico al principio. Lo es. Y para que nuestra audiencia visualice esta kénosis, que como decíamos literalmente significa vaciarse, imaginemos a un rey inmensamente poderoso. Ujú. Un rey que por voluntad propia renuncia a su corona, renuncia a sus riquezas, a su palacio, no solo para visitar los barrios más pobres de su reino, sino para vivir ahí, para sufrir ahí y finalmente ser ejecutado como el peor de los criminales. Sí, asumiendo la condición más baja posible. Así es. Ese nivel de renuncia es el que precedió a la exaltación. El descenso llevó a experimentar el hambre, la sed, el cansancio crónico, las tentaciones humanas y, por supuesto, una muerte de cruz. Todo con el propósito de hacer salvable a la humanidad. Exactamente. Pero cuando llega el momento de la exaltación, de ese cambio radical de estado, la historia del pensamiento cristiano nos muestra un debate teológico muy intenso sobre una pregunta clave. ¿Quién fue exactamente el exaltado? Y lo fascinante aquí es cómo los grandes pensadores han intentado articular este misterio. Las fuentes detallan, digamos, dos perspectivas históricas principales que enriquecen mucho nuestra comprensión de este evento. Ajá, la luterana y la reformada, ¿verdad? Así es. Por un lado, tenemos la perspectiva luterana. Esta corriente argumenta que el sujeto de la exaltación fue exclusivamente la naturaleza humana. Solo la humana. Sí, el razonamiento detrás de esto es que durante la vida terrena se había renunciado temporalmente al uso de los atributos divinos para someterse a esas limitaciones humanas que mencionabas. Claro, el hambre, el dolor. Exacto. Por lo tanto, en el momento de la exaltación, es esa naturaleza humana específica la que es elevada y comienza a manifestar atributos divinos, como la omnipresencia. Que entiendo que es una visión muy ligada a sus debates internos, ¿no? Sobre cómo el cuerpo físico podía estar presente en múltiples lugares durante la comunión. Totalmente. Está muy enraizado en su teología sacramental. Es un enfoque muy específico en la mecánica de cómo la humanidad asume esa gloria. ¿Y cuál sería el contraste con la otra perspectiva, la reformada? El contraste viene porque la perspectiva reformada sostiene que el sujeto de la exaltación no es la naturaleza humana de forma aislada, sino la persona completa, el Dios hombre, Emmanuel. O sea, todo el paquete completo. Exacto. Argumentan que las naturalezas no se mezclan ni transfieren sus propiedades esenciales de una a otra.
Es decir, la exaltación ocurre ciertamente en la experiencia de la naturaleza humana, que pasa de la humillación a la gloria. Ujú. Pero el que es exaltado es la persona en su totalidad. Y claro, no estamos aquí para dictaminar cuál postura gana el debate. No, para nada. Ambas son interesantísimas. Lo importante es observar la enorme complejidad que implica tratar de entender cómo conviven lo divino y lo humano sin anularse mutuamente en este proceso de glorificación, y que la encarnación es permanente. La humanidad no fue algo instrumental que Dios usó y luego desechó. Ese detalle es vital. Y es vital entender también que este cambio de estado no fue un destello instantáneo así de la nada. No, para nada, fue un proceso. Un proceso exacto. Las investigaciones teológicas estructuran este evento en 3 grandes etapas cronológicas. Primero, la resurrección, que ya detallamos a fondo en nuestra sesión pasada, donde hay un despertar de la muerte con un cuerpo inmortal. El primer paso. Segundo, la ascensión a los cielos. Y tercero, la ascensión a la diestra de Dios. Yo creo que deberíamos detenernos en la ascensión, porque si visualizamos el viaje, es sobrecogedor. Es un viaje cósmico literal. Sí. Tras la resurrección, hay un periodo de 40 días de instrucción a los seguidores, preparando el terreno, enseñando sobre el reino. Y después de eso, ocurre una ascensión física y visible desde el Monte de los Olivos. Y los textos son muy específicos ahí. Muy específicos. Los relatos históricos mencionan que una nube lo ocultó, pero nuestra investigación subraya que no estamos hablando de un fenómeno meteorológico común. No es que de pronto se nubló y empezó a llover. No, esa distinción es crucial. En el contexto hebreo original, esa nube se identifica con la Shekinah. ¿La Shekinah? Exacto, es la manifestación visible de la gloria divina. Es la misma nube espesa que guiaba a los israelitas en su éxodo por el desierto, ¿recuerdas? Claro, la columna de nube, de día. Esa misma. Y la misma que llenaba el antiguo tabernáculo con una presencia tan abrumadora que los sacerdotes literalmente no podían mantenerse en pie para ministrar. ¡Wow! Entonces, cuando los textos describen que una nube lo recibe y lo oculta, están describiendo el momento exacto en que esa humanidad glorificada reentra en la gloria celestial pura. Y esto nos conecta con un concepto fascinante que encontramos en la carta a los Hebreos, donde se afirma que Jesús traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Esa frase evoca un viaje que atraviesa, todas las dimensiones conocidas. Sí, es una declaración de soberanía. Pero para la audiencia que nos escucha hoy, rodeados de telescopios espaciales y astrofísica, pues los cielos significa el espacio exterior, las galaxias. ¿Cómo se entendía esta geografía cósmica en la antigüedad bíblica para darle sentido real a esa frase de traspasar los cielos? Es una excelente pregunta. En la cosmología judía del primer siglo, el universo se estructuraba conceptualmente en 3 cielos distintos. Y traspasarlos implicaba una conquista total de cada dominio. Ok, 3 cielos. A ver. El primer cielo es el atmosférico. Es el dominio de las nubes, el aire, las aves. Pero teológicamente también se consideraba el ámbito temporal donde operaban potestades espirituales oscuras. Ah, claro, la referencia al príncipe de la potestad del aire. Exactamente. Entonces, atravesar este cielo es un acto directo de soberanía sobre esas fuerzas. Es como un desfile de victoria a través de territorio enemigo, por así decirlo. ¡Qué buena imagen! Exactamente eso. Luego tenemos el segundo cielo, que es el estelar. El espacio exterior. Sí, el firmamento, la inmensidad del espacio, los astros, los planetas. Atravesar este espacio demuestra un señorío absoluto sobre la creación física en toda su insondable escala. Ok, vamos 2. ¿Y el tercero? Finalmente, se llega al tercer cielo, también conocido en la literatura antigua como el Empirio o el cielo de los cielos. El Empirio. Ajá. Y este no es un lugar físico en el sentido espacial que conocemos, sino la dimensión de la presencia inmanifiesta de Dios, la sala del trono del universo. La cumbre absoluta. Totalmente. Cuando se afirma que traspasó los cielos, se está declarando que la ascensión cubrió desde la tierra física hasta la máxima altura dimensional imaginable. Subió por encima de todos los cielos, como dicen las Escrituras, para llenarlo todo. Su dominio abarca la totalidad de la existencia. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ese viaje cósmico culmina en la tercera y última etapa de la exaltación, sentarse a la diestra de Dios. ¿La sesión? Así es. Y claro, las fuentes hacen una aclaración muy necesaria aquí para no caer en un literalismo que, de alguna manera, limite a la divinidad.
La expresión de la mano derecha o la diestra es claramente un antropomorfismo. Sí, es una figura retórica profunda y necesaria para el lenguaje humano. Sabemos que el Creador, siendo un espíritu infinito y omnipresente, no posee un cuerpo físico delimitado y por ende carece de una mano derecha literal. Entonces, ¿qué comunica exactamente este simbolismo a la audiencia original de estos textos? Comunica dos realidades gigantescas. La primera está en la acción misma de sentarse. En el sistema sacrificial antiguo, los sacerdotes en el templo jamás se sentaban. Literalmente no había sillas en el tabernáculo, ¿no? Ninguna, cero. Su trabajo de ofrecer sacrificios era interminable porque el pecado humano nunca cesaba. Era un ciclo sin fin. Interesante contraste. Muy marcado. El hecho de que Cristo se siente en los cielos es la declaración cósmica de que la obra de redención está completa. Es el eco eterno de ese consumado es que fue pronunciado en la cruz. Ya no hay más sacrificios que añadir. La deuda está saldada. El trabajo pesado terminó y uno se sienta a descansar. ¿Y cuál es la segunda realidad sobre estar a la diestra? La segunda es la autoridad judicial y el honor supremo. En las cortes del Antiguo Oriente, el asiento a la derecha del monarca era el lugar del primer ministro. El que ejecutaba las órdenes. Exacto. Aquel que ejecutaba la voluntad del rey con todo el respaldo del imperio. Sentarse a la diestra de la majestad en las alturas significa asumir el control ejecutivo, judicial y providencial sobre todo el tejido del universo. Y esa autoridad ejecutiva suprema nos lleva directamente al clímax que encontramos en los textos paulinos, específicamente en la carta a los Filipenses. Un pasaje hermoso. Hermoso y profundo. Allí se declara que se le otorga el nombre que es sobre todo nombre. Y al analizar esto, hay una ironía histórica que es sencillamente espectacular, si lo piensas. Sí, el contraste con la crucifixión. Exacto. Si retrocedemos sedaclus, el nombre de Jesús fue escrito en un letrero de madera en 3 idiomas y fue colgado en ese instrumento de tortura romano estrictamente como un objeto de burla pública y de escarnio político. Era la humillación máxima frente a la sociedad. Era el nombre de un criminal ejecutado por el imperio. Pero ahora, en la exaltación, ese mismo nombre es el título de soberanía suprema. El nombre que fue despreciado es la autoridad máxima ante la cual todo el cosmos tiene que rendir cuentas. Es un giro monumental en la historia de la redención. Y ojo, la sujeción que exige este nombre no deja a absolutamente nadie fuera. Nadie. El texto afirma categóricamente que toda rodilla se doblará y agrupa a toda la creación, a toda la existencia, en 3 esferas de sumisión absoluta. Primero, los celestiales. Esto agrupa a los ángeles, los querubines, los serafines y, claro, todos los redimidos que habitan en la dimensión divina, quienes se postran en una adoración gozosa y voluntaria. Claro. Segundo, los terrenales. Esto abarca a todos los seres humanos vivos a lo largo de la historia de la Tierra. Y la tercera esfera es la que resulta más impactante para mí en este análisis. Los de debajo de la tierra. Así es. Porque en nuestra investigación aclara que esto no es una metáfora sobre personas sepultadas o en tumbas físicas, sino que se refiere directamente a las potestades infernales, a los ángeles caídos. Y a los demonios. Exacto. Esto significa que las mismas fuerzas oscuras que celebraron la crucifixión, aquellas que se rebelaron activamente contra el orden divino, tendrán que postrarse. Tendrán que doblar la rodilla y reconocer públicamente la deidad y el señorío absoluto de Cristo. Es inevitable. Y hay que aclarar que para ellos no es un acto de salvación ni de arrepentimiento. No, ya es muy tarde para eso. Exacto. Es un reconocimiento ineludible de la derrota y de la realidad cósmica. Hasta la última entidad rebelde en el universo confesará que Jesús es el Señor. La soberanía expuesta aquí es total. No habrá un solo rincón del universo, ni en la luz, ni en la oscuridad más profunda, donde este señorío no sea reconocido. Esa es verdaderamente la victoria definitiva de la exaltación. Sí, pero fíjate, esta soberanía absoluta no es estática. No estamos hablando de un rey distante que simplemente se sienta a observar su creación desde lejos, con indiferencia. No. De hecho, tiene una aplicación directa, continua y profundamente empática para la humanidad de hoy.
Lo cual me lleva a la gran pregunta. Dime. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan, que tal vez están intentando asimilar conceptos masivos como atravesar múltiples dimensiones cósmicas o nubes de gloria divina y la sumisión de entidades espirituales, ¿cómo se traslada esta teología tan monumental a la vida práctica, digamos un martes por la mañana mientras vas al trabajo? Es la pregunta clave. ¿Qué está haciendo exactamente ese hombre glorificado en ese trono en este mismo momento? Si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, encontramos la aplicación más consoladora posible para el ser humano. Al estar en esa posición de máxima autoridad, su función actual es la de un sumo sacerdote perpetuo. Según el orden inmutable de Melquisedec. Exactamente. Y hay un contraste visual en la literatura bíblica que ilustra esto de una manera magistral. Por un lado, hemos analizado que está sentado, evidenciando que la obra de expiación, el pago por las faltas de la humanidad, está saldada y terminada. Ya lo mencionamos, obra completa. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan tiene una visión de esa misma sala del trono cósmico, no describe a alguien descansando pasivamente en una silla, describe a un cordero en pie. Sentado por un lado, indicando reposo en la obra terminada, pero en pie por el otro. Y la teología nos explica esto maravillosamente. ¿Por qué en pie? Porque la postura de pie denota una actividad constante y vigorosa. Intercesión activa. Exacto. El pago del rescate ya se hizo, claro, pero la aplicación de ese rescate, la intercesión por nosotros en medio de nuestras debilidades y caídas diarias, es continua. Está en pie abogando constantemente por la humanidad ante la justicia divina. Y el elemento más conmovedor de esta intercesión, que las fuentes resaltan con muchísimo cuidado, es el estado físico de ese cuerpo glorificado. Ese cordero que está en pie retiene las marcas de su sacrificio. Las cicatrices. Las cicatrices. Esas marcas de la crucifixión no desaparecieron ni con la resurrección, ni con la ascensión a través de los cielos, ni con la coronación en el trono. Esas marcas físicas son eternas. ¡Wow! Y funcionan como una garantía perpetua, exhibida constantemente ante el Creador, de que la deuda penal del pecado del ser humano está cancelada en su totalidad. Es como el recibo de pago, ¿no? Exacto. Es la evidencia imborrable de una justicia que ya fue satisfecha plenamente. Es un concepto que conmueve profundamente. O sea, podemos imaginar que la única obra de origen puramente humano que perdurará por toda la eternidad en el cielo son, paradójicamente, las cicatrices que nosotros le infligimos al Salvador. Qué fuerte decirlo así. Pero es que Él las retiene voluntariamente como nuestro recibo de pago, y por esta razón exacta, los textos sagrados nos invitan a acercarnos con total confianza al trono de la gracia. Un cambio de paradigma absoluto frente al Antiguo Testamento. Sí, para valorar esto, debemos recordar ese contraste histórico. En la antigüedad, acercarse al lugar de la presencia de Dios en el templo era aterrador. Significaba muerte casi segura para cualquiera que entrara sin el ritual perfecto o sin permiso. Era un tribunal de escrutinio absoluto. Un terror paralizante. Exacto. Pero hoy, gracias a esas cicatrices, la naturaleza de ese trono ha cambiado para nosotros. Se ha transformado en un trono de gracia, diseñado específicamente para ofrecer socorro oportuno. El terror paralizante ha sido reemplazado por un acceso de confianza absoluta. Esa es la brillantez y la belleza de esta mediación. Tenemos a un mediador que no es un observador distante de la condición humana. Es alguien que experimentó en carne propia el rechazo, el dolor físico agudo, el abandono de sus amigos y la traición. Vivió la experiencia humana completa. Comprende la debilidad humana desde la experiencia propia, pero al mismo tiempo posee la omnipotencia divina para intervenir y socorrer de verdad. La exaltación, lejos de alejar a la deidad hacia unas esferas frías e inaccesibles, es más bien la coronación de su capacidad para ser un salvador compasivo y todopoderoso a la vez. Sí. Para ir sintetizando este inmenso océano de conocimiento teológico que hemos explorado hoy, hemos visto que la exaltación no es únicamente una coronación personal tras una victoria épica, representa la victoria final y la reivindicación de la humanidad redimida. Aquel que voluntariamente descendió al abismo más oscuro del sufrimiento humano, que conoció de cerca la injusticia y una angustia emocional severísima, es el mismo que ahora rige el cosmos entero.
Y lo gobierna con una empatía perfecta. Exacto. Sabe lo que es derramar lágrimas ante la pérdida de un ser querido, sabe lo que es enfrentar tentaciones abrumadoras, y desde la posición más alta de todo el universo, su mirada hacia nosotros está filtrada a través de la experiencia humana real y tangible. Y, ¿sabes? Esto plantea una pregunta importante, una reflexión que surge naturalmente al observar todas estas piezas juntas sobre la mesa, y que creo que aporta una nueva capa de profundidad a todo lo que hemos analizado hoy. Adelante. Consideremos la permanencia inalterable de la encarnación. La unión de la divinidad con la humanidad no fue un simple traje temporal que Dios se puso para una misión de 33 años y que luego descartó al regresar al cielo. Las fuentes afirman contundentemente que Dios está para siempre encarnado. ¡Para siempre! El creador del universo ha retenido eternamente una naturaleza humana. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos dice eso sobre el valor incalculable que se le ha otorgado a la humanidad material? Es una locura pensarlo. Si una parte de esa humanidad, con sus cicatrices físicas, forma ahora parte de la eternidad misma, habitando en el mismísimo núcleo de la Trinidad, la dignidad que se le ha conferido a la existencia humana sobrepasa cualquier filosofía, cualquier sistema de pensamiento o de valor que nosotros pudiéramos haber inventado por nosotros mismos. Totalmente. Nuestra naturaleza física ha sido elevada al trono mismo de la creación. Es un pensamiento que te deja mirando al vacío un rato, intentando asimilar la magnitud de lo que somos y de lo que se ha hecho por nosotros. Sí, te cambia la perspectiva. Saber que nuestra propia naturaleza tiene un representante eterno en el centro mismo de la existencia cósmica lo cambia absolutamente todo. Ha sido un recorrido analítico inmensamente enriquecedor hoy. Sin lugar a dudas. A quienes nos escuchan, valoramos muchísimo que nos acompañen en esta travesía de descubrimiento. Sigan cultivando esa curiosidad insaciable, sigan buscando las grandes respuestas en los textos sagrados y nunca dejen de asombrarse ante la profundidad de estos misterios históricos y teológicos. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.